Amén. Dice la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Léalo conmigo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Puede tomar asiento. Para los que tenemos tiempo de conocer la palabra del Señor, en el libro de Job nos habla acerca de él mismo. Job era un hombre que estaba pasando por una situación, una experiencia tremenda, pero era un trato que Dios estaba haciendo sobre la vida de Job. Pero me fascina este texto, antes de entrar en detalles de algunas de las cosas que pasó, que Job se daba cuenta desde su interior. Él sabía que su Redentor vivía y que él mismo se iba a levantar del polvo. Y esa era una declaración de fe de Job. Y más que una declaración de fe, era una profecía mesiánica, porque habla de su Redentor, que él se iba a levantar del polvo. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, al levantarse de la muerte al tercer día. Y lo que Job tiene en mente es un Dios, es nuestro Dios, que es especialista en levantarse del polvo, es especialista en situaciones difíciles. Él tiene un Dios que puede levantarse sobre cualquier cosa, y ese es el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana es bien sencillo: nos vamos a levantar. Usted y yo nos vamos a levantar, y vamos a ver algunas cosas. Yo quiero que le diga a la persona que está a la par: nos vamos a levantar. Y voy a pronunciar bastante esta frase porque ese es el mensaje: nos vamos a levantar hoy, nos vamos a levantar. Recuerde una de las situaciones de Job. Job sufrió una destrucción total, una calamidad total. El verso 1, miren lo que dice en el capítulo 1, el verso 1, que Job era un hombre íntegro, apartado por Dios, un hombre de Dios, un hombre que velaba por sus hijos. Job era un hombre que oraba, era un hombre de altar. Y eso que Job hacía con Dios, esa comunión que tenía, esa relación que él tenía con Dios, hacía un cerco alrededor de él y sus hijos. Acerca de sus hijos, sus casas, sus posesiones, sus negocios, todo lo que tenía. Pero de pronto le viene una prueba. Y la prueba que Job tenía eran tremendas. A partir del verso 1 al 15, en el capítulo 1, el verso 15, dice que vinieron los sabeos y mataron a filo de espada a sus criados. Recuerde que en aquellos tiempos tener un criado, tener un sirviente, tener un esclavo era una posesión de los señores, y tenían un valor para ellos. Los criados los compraban. Entonces Job perdió a filo de espada a sus criados. En el verso 16 dice que el fuego cayó y consumió todas sus ovejas. Job era un hombre adinerado, dice que tenía 7,000 ovejas. En el verso 17 dice que arremetieron contra los caballos de él y se los llevaron. Tenía nada menos y nada más que 3,000 camellos. Pero en el verso 18 y 19, yo creo que es el punto principal de la prueba que estaba pasando Job, es que en la casa de uno de los hijos mayores estaban todos sus hermanos, y dice que azotó un gran viento las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes, y los jóvenes murieron. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y para todavía seguir ahuyendo más la situación de Job, en el capítulo 2, verso 7, dice que Job tuvo una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Mire, qué tremenda situación de Job. Pierde sus hijos, pierde todas sus posesiones, pierde su casa, se queda absolutamente sin nada, y para empeorar la cosa, él estaba enfermo. La palabra de Dios dice que era una sarna. Otras historiadores dicen que era una lepra, que era una lepra, que era un tumor que le iba creciendo en la piel, y dice que él tomaba los tiestos calientes y se rascaba con eso. Era una situación tremenda que estaba viviendo este Job, y pierde sus hijos, pierde su negocio, y comienza a caer, todo lo que él tenía comienza a caer. Y además él era un hombre de bien, él tenía una fama, una reputación, y ahora los que lo tenían en alto, ahora como ya no tienen nada, lo tienen en poco. Y estando en esta situación, Job, al no tener nada, al perderlo todo, él se encuentra devastado, se encuentra deprimido. El respeto que antes tenía ya no lo tenía. Y no solo era eso, sino que le vino la enfermedad que nadie sabía de qué era esa enfermedad.
Entonces, a todo esto, Job estando en ese estado, en una calamidad total, le puedo decir yo, estaba en destrucción, estaba en pobreza, estaba en miseria. Y mire, una cosa es de no tener a tener, qué bonito. Pero una cosa es de tener a no tener. Y esta era la situación de Job, de haber tenido posesiones, de haber sido señor de muchas cosas. Ahora Job no tenía nada y era una calamidad lo que estaba pasando Job. Pero Job sabía que su Redentor, el que lo iba a comprar, era especialista en levantarse. Y yo le vengo a decir, hermano, yo no sé por qué crisis esté pasando hoy. Yo no sé por qué situación difícil está pasando hoy. Pero usted tiene un Redentor que es especialista en levantarse de las cosas más difíciles. Que Él es todopoderoso para que usted pueda levantarse, que Él puede levantarlo y ponerlo en lugares especiales. Y ese es el Dios que nosotros conocemos y es el Dios que nosotros predicamos. Job, estando enfermo, dice que su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Y en estas situaciones difíciles de pérdida, él sabía que se iba a levantar, porque dentro de Job había algo. Mire, él era un hombre que servía a Dios, era un hombre que tenía comunión con Dios, era un hombre de altar. Entonces, cuando uno está en comunión con Dios, uno conoce a Dios y uno sabe de lo que es capaz nuestro Dios. Y por eso yo le animo que aún en medio de las situaciones difíciles, usted sepa que usted tiene a alguien, que usted no está solo. Que hay alguien que es más poderoso que usted, que es el Creador, es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a su encuentro. El Salmo 34, 19 me fascina mucho porque dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Job sabía eso. Job sabía que a pesar de las aflicciones, de las angustias, de los problemas, el Señor lo podía librar. Y es la convicción que nosotros tenemos que tener, que tenemos a Dios a favor nuestro. Y miren, en este capítulo 1 del libro de Job, yo le pido que lo estudie en casa. Porque es bien interesante. En el capítulo 1 empiezas hablándonos acerca de sus hijos, de lo que él tenía, de su relación con Dios, pero luego sigue el padecimiento, la calamidad, las pérdidas. Miren las pérdidas que tuvo Job. Eran pérdidas familiares, eran pérdidas económicas, eran pérdidas sentimentales, empresariales, su fuerza, su seguridad, su salud, las pérdidas que tuvo este hombre. ¿Cuántas pérdidas en un solo instante? Pero mire, me fascina algo de Job y yo quiero que lo busque en Job 42, verso 6. ¿Qué hizo Job para levantarse de esta prueba que él estaba pasando, de esta situación? Job 42, verso 6. Si usted anota, anote el verso 42 para que usted pueda ir leyendo en contexto todo, pero yo solamente me quiero enfocar en este pasaje, en Job 42, verso 6. Y dice Job en la parte B del texto, dice: y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, Job se arrepiente y solo dice eso y viene una solución a la cosa que le estaba pasando. Y mire, qué tremendo es el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo maravilloso al cual nosotros podemos acudir. Pero es necesario que usted y yo sepamos arrepentirnos y lo hagamos de corazón. Hemos aprendido a través, aquí cuando nos ha tocado hablar de eso, y en el discipulado, que el arrepentimiento es cambiar la forma de pensar, porque cambiando nuestra forma de pensar vamos a cambiar nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo por hacer lo bueno. Y es maravilloso el arrepentimiento en nuestras vidas. Pero ¿de qué tenía que arrepentirse Job? Bueno, Job tenía que arrepentirse porque él había maldecido el día en que murió, el día en que nació, perdón. Dios sabía que Job no iba a despotricar en contra de él. Dios sabía que Job no iba a maldecirlo. Pero Job no maldice a Dios, sino que maldice el día en que él nació. Entonces Job se estaba arrepintiendo de eso. Job se arrepintió del deseo de morirse, porque él quería morirse. Imaginen, no era poca cosa lo que le había pasado. Y Job se arrepintió porque él se quejó y tuvo palabras de desafío contra Dios. Y Job se arrepintió también de su desesperanza. Y aquí en este capítulo, si usted lee más adelante en el capítulo 42,
Job se encuentra en medio de familiares y mire, cada uno de ellos dice que saca una moneda de plata y se la da y le da un anillo de oro. Y era una forma de ayudar a aquel hombre, porque Job era un buen hombre. Era un hombre apartado para Dios y ellos sabían, los familiares sabían que Job era un buen hombre, pero estaba pasando una situación difícil y vienen y le ayudan y le dan un capital semilla, le dan una moneda de plata y le dan un anillo de oro. Y mire, y todo esto la Biblia cuenta como aquel hombre, aquí mismo en el versículo 42, en el verso 10 en adelante, cómo Job se empieza a levantar, cómo Dios empieza a restaurar un hombre. Este hombre que estaba enfermo ahora empieza a orar por otras personas y se sanan y Dios empieza a usarlo. Y todo el libro, me fascina esto porque en todo el libro cuando Dios se refiere a Job, dice Job mi siervo. Hace 2 semanas estuvimos hablando del señorío de Cristo. Y decíamos que el Señor significaba, hablaba de un amo, hablaba de alguien que tenía una pertenencia, que tenía un valor, alguien que era soberano. Y mire, Dios tenía un amo, Job tenía un amo. Y Dios tenía un siervo, que era Job. Y Job, Dios se refiere, acerca de Job como mi siervo. Y qué maravilloso que Dios puede decir, mi siervo Job. Mi siervo Job. Y un siervo, así como usted y como yo, nos podemos enfermar, podemos tener pérdidas. Y por eso el enemigo nos ataca, porque el enemigo quiere que nosotros maldigamos a Dios. Pero Job nunca abrió su boca en contra de Dios, y eso le agradaba a Dios. En Job 44 dice Job, así lo dice, y aquí yo pongo mi mano sobre mi boca, porque él sabía que no podía maldecir a Dios. Y dice, ve aquí yo pongo mi mano sobre mi boca, porque él sabía que no podía, en su condición no podía maldecir a Dios, porque él sabía que tenía un redentor. Y mire, su esposa le dice que maldiga a Dios y que se muera. Y mire qué importante, porque cada vez que usted maldice la situación que usted está pasando, cada vez que usted maldice algo en su vida, usted está llamando al enemigo para que tome posesión de eso. En el capítulo 3 de Job 8, dice Job, maldígala los que maldicen el día y los que se aprestan para despertar al Leviatán. Cada vez que usted maldice la situación que está pasando, cada vez que usted maldice la enfermedad, esa situación económica precaria, usted está llamando al enemigo para que se despierte sobre su vida. Y mire, importante las confesiones que salen de nuestra boca en situaciones difíciles. Cuidado con maldecir, cuidado con decir algo malo, cuidado con lo que usted confiesa. Recuerda que hemos hablado que en Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Si yo hablo maldición, yo voy a padecer la maldición, pero si yo hablo bendición, yo voy a comer de los frutos de la bendición. Entonces Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y es la convicción que usted tiene que tener en situaciones difíciles, que usted tiene un Redentor. Y mire, Job se levanta del polvo, se levanta de la calamidad, se levanta del fracaso, se levanta de pérdidas familiares y económicas. Era una calamidad total, de ahí se levanta Job. Pero Job sabía que tenía un Redentor. Job sabía que tenía un Redentor. Y Job sabe que en medio de su sufrimiento, de todo esto que está pasando, que es su Redentor, él sabe que su Redentor se va a levantar, que su Redentor es especialista en levantarse y que él lo va a levantar. Mire, a causa de eso Job recibió salud, Job recibió sanidad, Job ahora está orando por otros, Job se encarrila en lo que Dios quiere, y al final vemos a Job bendecido, lleno de salud, y Dios le dio muchos años más con salud a Job. Job, hermano, se levantó en medio de perder a sus hijos, de perder su economía, Job se levantó en medio de su enfermedad. Y todo esto, hermano, es para decirle que usted también se puede levantar. Usted se puede levantar de todo lo que le pueda pasar en la vida. Nos vamos a levantar. Llévese esa frase consigo, nos vamos a levantar. Acompáñenme rápidamente en Lucas 15:18. Lucas 15:18 nos habla de un muchacho, y usted ya sabe a quién me refiero, al hijo pródigo. Lucas 15:18 dice, oiga, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Aquí se habla de un pródigo. Este pródigo era un hijo. El pródigo
no es el que peca, porque muchas veces, el hijo pródigo, no, el pródigo es el que despilfarra, el que desparrama, el que malgasta los bienes, el que no cuida los bienes. Y este pródigo estaba malgastando lo que su padre le había dado, la herencia de su padre, el dinero, las propiedades, todo lo que era de su padre, él lo estaba gastando. Y este hijo se fue con el dinero de su padre, malgasta la herencia, el dinero santo de su padre lo gasta en vicios, lo gasta en prostitución. Y el pródigo sale de su casa, mire, se va sin cobertura. Y el dinero de su padre, que era santo, un dinero que le costó a su papá, él corrompe este dinero y se lo gasta en vicios. Y mire, la historia cuenta que este muchacho se va a una tierra lejana y luego viene un tiempo de hambre. Cuando ya se lo ha gastado todo, él se encuentra en medio de los cerdos. Y mire, los cerdos para los judíos era de muy mal gusto. Los cerdos eran animales inmundos. Y mire, y él está alimentando, él está apacentando los cerdos. Él está apacentando los cerdos. Tiene que ver con corrupción, con inmundicia, con impureza. Y él está alimentando la impureza, está alimentando la inmundicia. O sea, yo interpreto que él se estaba llenando de aquellas cosas que lo corrompían. Él estaba llenando a sus ojos, a su boca, a sus oídos de aquellas cosas que lo corrompían. Pero este muchacho toca fondo. Y mire, lo más crítico de este muchacho es que este muchacho tenía casa, tenía padre. Pero él no quería estar ni con su padre ni en su casa. Y mire, y podemos verlo tal vez un hermano que un día estuvo conectado con Dios, que estuvo sirviendo a Dios, pero él se fue. Pero mire, se puede levantar. Se puede levantar. Y mire, él toca fondo y siendo hijo llegó a niveles que jamás él pensó a llegar, apacentando, alimentando lo inmundo, lo impuro. Pero él tuvo una actitud, dijo, volviendo en sí, dijo, me levantaré. Y mire, no importa qué grado de inmundicia, de impureza, de qué cosas tan terribles hayamos hecho, usted puede levantarse una mañana como hoy. Pero mire, él tiene otra actitud que tuvo también Job. Dice que se arrepiente. Y mire, qué lindo es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una llave el cual nosotros podemos accesar. Es la llave para volver a levantarse. Usted está pasando una situación difícil y usted está probablemente como este muchacho, perdido en la inmundicia, alimentando cosas con las que usted no debe alimentarse, usted llenando su vida de cosas impuras, pero usted puede arrepentirse y es la llave para volver a levantarse. Él cambia su mentalidad y dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él había caído en la inmundicia, él había caído en la corrupción, siendo un hijo, había caído en lo más bajo. Pero entonces, mire, mi tema, Job se levanta de la destrucción total. Y este muchacho se levanta de la inmundicia. Allá vamos. Y a veces Dios permite que lleguemos a niveles más bajos. A veces Dios permite porque este muchacho tenía hambre. Y al tocar fondo de la situación, al ver que él deseaba alimentarse con lo que se alimentaban los cerdos, él dice, hey, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Mire qué tremendo es el padre. Y esa es una actitud que yo quiero recalcar a los padres de este lugar. Mire, el padre no dijo nada cuando su hijo se fue. Lo mantuvo todo oculto. Pero cuando su hijo vino, sacó el becerro engordado, hizo fiesta. Y mire qué tremenda lección para nosotros. Él hizo público el regreso de su hijo, pero nunca contó cuando él se fue. Es una tremenda lección para nosotros los padres. Que podamos celebrar cuando un hijo de nosotros cambia de parecer, cuando un hijo de nosotros se encarrila de nuevo. Es una tremenda lección para nosotros los padres. Y este pródigo también dice que era un muchacho. Ese muchacho no se ocupó de sus estudios, no se preocupó por el ahorro de sus padres, no se dio cuenta que estaba malgastando la herencia de su padre, pero al final decide levantarse. Y mire, que Dios ponga en nosotros, iglesia, la unción esa para poder levantarnos de esas situaciones. Que nosotros podamos tener esa actitud de arrepentirnos constantemente delante de Dios y poder levantarnos de nuestra condición. Que podamos entender que tenemos un Redentor y como Job también podamos decir, yo sé que mi Redentor vive, y el pródigo se levanta y vuelve a su padre. Salmo 42. Aprovechar un poco el tiempo y vamos a hablar de otro hombre que se encontraba en una situación difícil. David, Salmo 42 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿De dónde se va a levantar David? David se levanta de un pozo en el cual estaba atascado, un pozo de desesperación. Había lodo, había fango. Mire, David tiene sus pies metidos en el lodo y de pronto él quiere levantarse, pero si él se movía adelante, no hacía nada, se movía para atrás, nada, para el lado, nada. Y cada vez que él trataba de levantarse, se hundía más. Entonces, David está ahí con sus pies en el lodo maloliente, en un pozo. Ahí no hay salida, la única forma de salida es por arriba. Y mire, mientras más se movía, más se hundía. Y es el caso en el cuanto las personas que están luchando contra un vicio. Bueno, voy a dejar el cigarro y lo dejan por 1 o 2 meses, pero cuando regresan, porque la están haciendo en su propia fuerza, y cada vez que se tratan de mover, cada vez se hunden más. Voy a dejar la bebida y cuando recae vuelve con mucha más fuerza. Entonces es como una atadura. Yo tomo que David se levanta aquí desde una atadura, como un vicio que nos tiene amarrados. Mientras más nos movemos, más nos hundimos. Cuanto más tratamos de salir, más nos volvemos a hundir. Entonces, y no hablo solamente de licor, no hablo solamente de cigarro, de drogas, también puede ser actos sexuales. Mire, y el problema de David, ese era el problema de David, que David, entre tantas muchachas hermosas que él podía elegir, él toma una mujer casada, y mientras él más trataba de arreglar su situación, cada vez la empeoraba más. Y mire, no había salida a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás. Solamente la salida viene de arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de lo alto. Mire, entonces él logra, dice, sigue leyendo, en el texto, dice que logra ponerse de pie, saca sus pies sobre el lodo. En el verso 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. En el verso 2 leímos que luego de él estar atascado en el pozo, en el lodo, él puso sus pies sobre las peñas, sobre la roca, y enderezó sus pasos. Mire, cualquiera que sea la situación, usted y yo nos podemos levantar. Job se levantó de la enfermedad, el pródigo se levantó de la inmundicia, y David se levanta de las ataduras. Usted puede salir de las ataduras. Todo está en la actitud que nosotros tengamos. Iglesia, levántese. Padre de familia, levántese. Mujer, levántese. Joven, levántese. Mire, el evangelio no es algo teórico, el evangelio es algo práctico, es de ayudar, es de moverse, es de salir, es de unirnos y levantar a otros. Levántese. El tema de hoy, fácil, levántese, nos vamos a levantar. Segunda de Reyes 4:5, tenemos un ejemplo de una mujer ahora. Segunda de Reyes 4:5, y también es muy conocido. Dice: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ella la llenaba de aceite. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Mire, esta mujer tiene un tremendo problema. Primeramente se quedó viuda, su esposo murió, pero no solamente era eso, sino que su esposo dejó deudas. Y al tener deudas, quien tenía que cancelar la deuda, quien tenía que cumplir con la deuda de su marido, era la esposa que quedaba en vida. Entonces, pero lo tremendo de esta mujer, si usted puede ver el verso 1 de este capítulo 4, ella estaba casada con un profeta. Era una mujer de Dios, estaba casada con un hombre de Dios. Y mire, y estando de luto, le tocan la puerta y le dicen: su esposo nos debe, pero mi esposo ya murió. Bueno, entonces nos vamos a cobrar con sus hijos. Y era la situación de esta mujer. Pero esta mujer estaba de luto, se había quedado sin el hombre que mantenía la casa, sin el hombre que llevaba la economía del hogar. Pero mire, aquí hay deudas y es algo económico de lo cual ella se va a levantar. Lo que le quería decir, esta mujer se levanta de las deudas. Yo no sé cuántos tienen deudas aquí, pero usted se puede levantar de la deuda. Usted se puede levantar de una crisis económica. Entonces, también me deja otra enseñanza. Aparte de que usted puede salir de las deudas, también como padres nos deja una enseñanza maravillosa, que todo lo que nosotros los padres no venzamos, lo van a tener que enfrentar nuestros hijos.
Y no solamente hablo de un plan económico, hablo de cosas espirituales. Hablo de hábitos que han habido en nuestra vida, que lo hemos acarreado desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, y ahora hoy nosotros los tenemos. Pero si nosotros, hoy que conocemos a Cristo, no vencemos esas situaciones, nuestros hijos van a tener que cargarlas. Entonces, lo que nosotros como padres, lo que usted como padre, lo que usted como madre no lo supere hoy, lo van a tener que enfrentar sus hijos. Bien, dice la historia que esta mujer estaba endeudada a causa de su marido, pero mire qué maravilloso, a la vida de esta mujer llega una palabra, y la palabra era, le preguntan, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y Dios le estaba dando la capacidad a esta mujer, una capacidad especial, y ella dice, solo tengo un poco de aceite. Mire, el aceite representa unción de Dios. Y si hay unción sobre usted, Dios le va a habilitar para algo mayor. Entonces, le dice, pide vasijas prestadas y no pocas. Entonces, ese poquito de aceite, le dice el profeta, no se te acabará y llenarás una vasija tras otra. ¿Cómo se levantó esta mujer? Con lo que tenía en la mano, un poquito de aceite. Usted lo único que necesita para levantarse, hermano, de cualquier situación de la vida, es tener un poco de unción, un poco de presencia de Dios. Lo puede levantar y lo puede hacer superar cualquier obstáculo que usted tenga en la vida. ¿Qué tienes en tu casa? Aceite. ¿Cuánto? Dijo, un poquito, pero un poquito le bastó para salir de eso. Y mire, Dios desató una unción de emprendedora en esta mujer, una mujer que probablemente tal vez nunca había trabajado en su vida, nunca pensó en ser una empresaria, una emprendedora, pero esta mujer empezó a caminar en la palabra que Dios le había dado a su vida, y ella empieza a caminar y empieza a tener fruto de aquello, y ella logra salir de las deudas que tenía. Y esta mujer recibió una unción empresarial desde su casa. En la pandemia, mire, en la pandemia, ¿cuántas personas no empezaron a hacer cosas desde su casa? Porque no tenían trabajo, porque no tenían ingreso, y desde su casa empezaron a hacer cosas, desarrollaron habilidades que tal vez no sabían que tenían. Conozco casos de mujeres que empezaron a hacer pan, que empezaron a hacer repostería, y fue una manera como Dios las bendijo durante ese tiempo de crisis. Entonces, esta mujer se levanta de las deudas, se levantó de en medio de sus deudas. Y recapitulando, Job se levantó de una destrucción total, el pródigo se levantó de la inmundicia, David se levantó de las ataduras, y esta mujer se levanta de las deudas. Usted y yo podemos levantarnos de las deudas si usted tiene problemas económicos. Nos vamos a levantar. Y mire, pero usted puede decir, no, pero ¿y cómo? Si mi empresa quebró, mi negocio quebró. Se va a levantar, nos vamos a levantar. Llévese esta palabra, nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar. Otro caso, José, Génesis 37, 28. Génesis 37, 28 nos cuenta lo que estaba pasando en ese momento con la vida de José. Y dice que cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Le vendieron a los ismaelitas. Le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mire, otro caso. José estaba metido en una cisterna, se parece mucho al pozo donde David estaba metido. Pero ¿quién metió a José en la cisterna? Fueron los hermanos. David estaba metido en el pozo por decisión propia, pero José estaba metido en el pozo no por una decisión propia, sino porque sus hermanos lo metieron ahí. Lo que José tenía de Dios, sus hermanos le envidiaron y tomaron a José y lo meten en un pozo. Igual, para adelante, para atrás, para un lado, no había forma de salir, solamente por arriba. Pero para salir de un pozo, siempre es para arriba. Y mire, muchas veces nosotros tenemos un problema. Voy a amar a fulanito, no, que mi familiar, no, que mi conecte, no, que aquel tiene cuello. Mire, solamente arriba, solamente para arriba. Y mire, como José no se metió ahí al pozo solo, José lo metieron sus hermanos. José fue víctima de una traición. Entonces, mire qué tremendo esto, porque no es lo mismo que usted espera un ataque de un enemigo, pero usted no espera un ataque de un amigo, de un familiar. Entonces, usted no espera un ataque de alguien con quien usted convive, con quien usted camina. Y José recibe un ataque de sus hermanos, lo cual era una traición. Y mire, José era un hombre de sueños. José sabía
que él no debía permitir que nada ni nadie lo sacara de sus sueños. El sueño que Dios le dio era que sus papás y sus hermanos lo iban a honrar y que él sería el más grande y que Dios tenía un trono para él. Lo que pasa muchas veces es que Dios nos dice lo que quiere hacer en nuestra vida, a dónde vamos a llegar, pero no nos dice qué va a pasar en todo el proceso. Y por ejemplo, usted puede decir, no, yo sé que yo voy a estar en el cielo. Cuando mi vida en este mundo terrenal acabe, yo sé que yo tengo una morada en el cielo. Pero eso usted y yo lo sabemos, pero no sabemos todo lo que va a pasar de aquí hasta ese punto. Entonces, José sabía lo que Dios tenía preparado para él, pero no sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, José fue vendido y hubo una traición familiar, y a pesar de eso no pudieron arrebatarle su sueño. Algo maravilloso que pasó en José es que él experimentó un tiempo nuevo. Dice, transcurre la historia, él fue a Egipto y se convirtió en un gobernador. Y con el tiempo, José, teniendo autoridad en Egipto, él tiene que enfrentar a sus hermanos. Él tiene que enfrentar a sus hermanos. ¿Y cuál fue la actitud de José? José no los ignoró, José no se hizo de la vista gorda, José no tuvo ninguna represalia contra ellos, sino que tuvo una actitud de perdón. Y mire, para salir de algo como lo que estaba pasando José fue traicionado. Y mire, yo le digo, usted y yo nos podemos levantar de la traición. Yo no sé, probablemente usted lo traicionó un amigo, lo traicionó un hermano, lo traicionó su esposa o su esposa, lo traicionó su novio o su novia. Mire, la única manera que nos podemos levantar de una traición es perdonando, como lo hizo José. Y José, mire, a José era tremendo porque a José le arrancaron su túnica, lo separaron de su padre, lo separaron de su tierra, lo separaron de su reino, de su cultura, pero no le sacaron su sueño. Y mire, el sueño es algo que Dios pone dentro de nosotros, es algo que Dios nos impregna a nosotros de eso, es algo que llevamos, si se puede entender la palabra, tatuado dentro de nosotros. Y mire, que todo lo que Dios ha dicho de usted, que no haya nada ni nadie que lo pueda arrancar de eso, de lo que Dios ha dicho de usted. Y mire, así como José, usted y yo podemos atravesar por cosas, podemos atravesar por muchas situaciones que probablemente nos van a desviar la mirada de lo que Dios tiene preparado para nosotros al final. Pero mire, yo le digo, hermano, que falte dinamita para poder arrancarnos el sueño de Dios para nuestra vida. ¿Y qué es ese sueño de Dios? Lo que Dios ha dicho de usted y de mí. Dios había dicho de José que José iba a ser grande, que Dios lo iba a poner sobre un trono, y José lo anhelaba tanto que podía tener a sus hermanos y él no hizo nada en su contra. José tuvo una tentación con aquella mujer y José pudo acceder, pero él sabía que había algo más grande para él. Igual usted y yo, hermano, no tenemos que desviarnos de lo que Dios quiere hacer. Van a pasar situaciones difíciles, vamos a ser atacados por aquí, vamos a ser atacados por allá, pero usted siga adelante, siga adelante. No tenemos que perder la visión de lo que Dios ha dicho, que ni la cisterna, que ni el lodo, que ni los cerdos, que ni el COVID, que ni la traición nos arranquen el sueño de Dios en nuestra vida. Hermanos, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Cuantas veces nos caigamos, cuantas veces caigamos, tenemos que levantarnos. Pero usted puede decir, pastor, es que usted no sabe, me traicionaron en mi casa. Perdone. Que una traición no echa a perder nuestro sueño, el sueño de Dios para nuestra vida. Que una traición no echa a perder lo que Dios tiene preparado para nosotros, los planes de Dios para nuestra vida. Hay un texto muy conocido que todos lo sabemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Mire, que nada ni nadie arranque los sueños de Dios sobre nuestra vida, los planes de Dios para nuestra vida. Seguramente sus planes son buenos, pero los planes de Dios son mucho mejores. Pero que todas esas cosas que nos vengan al frente, que no nos arranquen, que no nos desvíen y no nos saquen del camino que Dios tiene para nosotros. Para salir de una traición tenemos que perdonar. Y yo sé que no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Marcos 16:6. Ahora vamos a hablar del ejemplo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:6 dice, mas él dijo, no os asustéis, ¿por qué buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y hablando de Jesús, Jesús se levantó de la muerte. Recuerde la frase de Job cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive
y Él se levantará sobre el polvo. Jesucristo fue levantado de la tumba. Y mire, y cuando Job hablaba del polvo, estaba hablando de su Redentor. Era una profecía que había de pasar con el Mesías. Job lo que vio es que tenía, y que usted y yo tenemos un Dios que es especialista en levantarse del polvo. Y mire, y cuando Jesucristo fue a la muerte, Él se levantó. Él primeramente fue a la cruz y Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y de la tumba Él se levanta y pasa a lugares en las partes más bajas de la tierra. Y mire, me fascina lo que dice Romanos 8:11, dice: y el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y mire, sabe, dentro de usted, dentro de nosotros está ese espíritu. O sea que usted y yo nos podemos levantar de la situación más difícil. Y yo no sé por qué situación está pasando usted, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no necesita nada más. Usted solamente necesita a Cristo para levantarse de cualquier golpe de la vida, de cualquier situación, de cualquier devastación como la que Job pasó, como el hijo pródigo, como la mujer aquella que estaba endeudada, y de tanta situación en la cual usted y yo nos podemos ver envueltos. Mire, entonces Jesús, me asombra lo que hizo Jesús, porque Jesús dice que vino a la tierra, se encarnó, tomó la forma de hombre, y Él participó en sangre y carne para ser semejante a nosotros. O sea, Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Todo lo que nosotros padecemos. Él fue tentado, Él tenía hambre, Él tenía sed. Todo lo que nosotros padecemos, y Él fue tentado, pero el Verbo se hizo carne, y al fin Él pasó al madero y sufrió la maldición que usted y yo debíamos haber llevado. Y mire, recuerda la frase de Job: mi Redentor vive. ¿Qué es un Redentor? Es aquel que compra a un esclavo para hacerlo libre, y ese es el Señor. Usted y yo tenemos un Redentor. Usted y yo tenemos alguien que ha comprado nuestra vida a precio de sangre. ¿Para qué? Para hacerlo libre. ¿Libre de qué? Libre de la crisis, de aquel dolor sentimental que usted tiene, de aquel dolor familiar que usted tiene, de aquella traición familiar, libre de las deudas, libre de la enfermedad como Job. Y mire, Él compró todo eso para nosotros. Iglesia, familia, y yo le hablo a Lepaera también. Dios es experto en levantarse sobre la muerte, sobre el polvo, sobre la ceniza, sobre el fracaso, sobre la destrucción. Y iglesia, tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que levantó Jesucristo de la muerte es el mismo espíritu que está dentro de nosotros. Es el mismo espíritu que habita en la iglesia. Es el mismo espíritu que puede habitar sobre usted, amigo, que tal vez no conoce a Jesucristo, pero una mañana como hoy usted lo puede conocer. Usted se puede levantar sobre los peores golpes de la vida solamente a través de Cristo. Mire, los padres de familia tal vez han tenido problemas, han habido caídas tras caídas. Usted puede hablar con su esposa y con sus hijos, decirle: hijos, nos vamos a levantar. Familia, nos vamos a levantar. Si usted ha sido un hijo que ha sido rebelde, usted puede decirle a su papá y a su mamá: papá, perdóname, yo me quiero levantar. Usted puede tener esa expresión hacia las demás personas, y usted puede animarlo, usted puede ser de bendición para ellos y decirle: yo me quiero levantar. ¿Por qué? Porque el Señor llevó nuestras maldiciones, y el espíritu que levantó a Jesús es el mismo espíritu que tenemos hoy nosotros. Es al que le adoramos, es el que usted le cantó temprano, es el que usted le levantó las manos temprano, es al que usted le vino a ofrendar. Ese mismo espíritu, Él está aquí con nosotros, Él vive dentro de nosotros. Y mire, ¿de dónde nos vamos a levantar? Mire, como Job, usted se puede levantar de la enfermedad. Como Job, usted se puede levantar de la quiebra financiera. Como el hijo pródigo, usted se puede levantar de la inmundicia que ha estado consumiendo, de los vicios. Recuerde que ese muchacho era hijo y tenía casa y tenía padre. Usted se puede levantar del lodo como David. Usted se puede levantar de las deudas como aquella mujer. Usted, como José, se puede levantar de la traición familiar. Porque el mismo espíritu que levantó a Jesucristo es el mismo espíritu que estaba sobre cada uno de ellos y hoy está sobre nosotros. Y mire, termino con este ejemplo, y me fascina, y lo hago porque la mayoría aquí son padres. Y mire, Josué 1:2 habla acerca de José y dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
¿Cuál era la situación? Moisés había muerto. Si usted le da vuelta a la página, al verso 34 de Deuteronomio, en el verso 7 dice que Moisés tenía 120 años cuando él murió. Y el mismo verso, el mismo capítulo 34 dice que no hubo otro como Moisés, sobre el cual Dios hacía milagros y maravillas, que no hubo otro que estuviera cara a cara con Dios. Y mire, el verso 1:1 de Josué habla de Josué, y dice, Josué, siervo de Moisés. José toda la vida había sido la persona que estaba a la par de Moisés, y ahora a Josué le toca llenar los zapatos de tremendo hombre de Dios. Y viene por eso, si usted lee el capítulo 1, constantemente le dice, fuérzate y sé valiente, levántate, porque Josué probablemente, primeramente tenía el dolor que había perdido a su Señor, aquel tremendo hombre de Dios por el cual Dios hizo tantos milagros y maravillas. Usted sabe las cosas que hizo Dios por medio de Moisés. Y ahora Dios lo está levantando. Moisés lo había ungido antes de morir a Josué, y ahora le tocaba suplir a tremendo hombre de Dios, al libertador del pueblo de Israel, aquel hombre que le creyó a Dios cuando le dijeron, ve a sacar a mi pueblo, y que le dijeron, ve a donde Faraón. Y mire, no era fácil la tarea que tenía Josué. Y entonces viene Dios y le dice, levántate, para que pase el Jordán tú y todo este pueblo. Y mire, Josué, yo siento que Josué estaba, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Si tremendo las cosas que hizo Moisés, ¿cómo Dios las va a hacer en mi vida? Y mire, y yo siento que Josué estaba así, no sé, él sabía que había un llamado de Dios, que había una demanda de Dios sobre su vida, pero ¿cómo la voy a hacer? Si Moisés dejó la vara bien alta, ¿y cómo lo voy a hacer yo? Y mire, muchas veces nosotros como padres, como madres estamos así, estamos detenidos, pero no sabe que dice que había todo un pueblo atrás de Josué. Había todo un pueblo esperando que Josué se determinara a levantarse, que había todo un pueblo esperando que Josué hiciera caso a la orden de Dios de levantarse para cruzar el Jordán, que había una tierra que ir a tomar, que había una tierra que conquistar. Pero mire, igual usted y yo como padres no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no nos podemos quedar sentados. Atrás vienen nuestros hijos, atrás viene una nueva generación, que ellos van a hacer lo mucho que nosotros podamos hacer. Si ellos nos ven que nosotros nos sentamos, ellos se van a sentar. Si ven que nosotros caminamos despacio, ellos van a caminar despacio. Pero mire, Dios estaba levantando a este Josué porque atrás venía un pueblo. Era el pueblo de Dios, era la familia de Dios. Era lo que representaba la familia que Dios había gestado aquí en la tierra. Pero había que cruzar el Jordán, había que conquistar, había que llegar a la tierra prometida. Pero Josué estaba en esa duda. ¿Podré? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Moisés se equivocó conmigo? Pero mire, es necesario, papá y mamá, que usted y yo nos levantemos. Es necesario que usted y yo nos levantemos. Y mire, y le hablo a toda la iglesia. Es necesario que todos nosotros nos levantemos. Porque allá afuera hay un pueblo, y hablo de Lepaera, que ellos van a caminar como nosotros caminemos. Pero ellos necesitan vernos. Ellos necesitan ver que nosotros nos levantamos, que decimos no a estas cosas, que decimos no a esto, pero que seguimos a Dios. Y de la manera que nosotros caminemos, ellos se van a levantar, y los tenemos que ir a contagiar para que ellos caminen a nuestro ritmo. Y mire, yo le digo como padres que somos, no nos podemos detener, no nos podemos parar, no nos podemos quedar llorando, no nos podemos estar esperando a otro. Los encargados somos nosotros, atrás vienen nuestros hijos.